Tertulia semanal del Atril, tertulia de todos los viernes, tertulia política para analizar todo lo que nos afecta y todo lo que se está cociendo, no solamente en la isla de Lanzarote, sino también a nivel nacional. Y si estamos cosidos a la actualidad, estamos cosidos irremediablemente a la situación de Cataluña. Última hora, carreteras cortadas y piquetes. Cataluña celebra este viernes esa cuarta huelga general en menos de 2 años y tras una nueva jornada de disturbios durante la madrugada, las ciudades amanecen con un fuerte dispositivo policial. Ha dicho el gobierno: con esto no se juega, está dispuesto a actuar, pero por de pronto Pedro Sánchez prefiere la moderación. Así que nos hacemos varias preguntas. ¿Cataluña es un ejemplo o una amenaza? ¿Puede existir el efecto contagio en otras comunidades autónomas? ¿Hay que modificar ya la Constitución o hay que firmar un gran pacto político y de Estado para que la Constitución no se toque? Vamos a hablar con nuestros contertulios en la jornada de hoy y comenzamos con Pablo Díaz, que es precisamente integrante de Ciudadanos. Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Por cierto, a partir de ahora sabes que esa es tu casa y espero verte por aquí más a menudo. Muchas gracias. Pablo, ¿cómo ven ustedes la situación de Cataluña? Con preocupación, entiendo, pero sobre todo aquí no sé si hay que tener una responsabilidad colectiva o se trata de un partido que tenga los arrestos. ¿Qué ocurre? Bueno, yo creo que Ciudadanos es un partido que ya desde hace años que viene advirtiendo de la situación, cómo se iba enquistando el tema en Cataluña, cómo se iba deteriorando cada vez más y ni en su momento creo que Mariano Rajoy actuó con la contundencia que debía y estamos viendo ahora mismo la situación que estamos viviendo, especialmente esta semana en Cataluña y vemos que por parte del gobierno pues no hay respuesta, ni siquiera podemos decir que hay una respuesta tibia, es que no la está viendo, ¿no? Bueno, se reunió Pedro Sánchez con los principales cabezas de otros partidos, ya sea Casado, ya sea Iglesias, ya sea Rivera, y les pidió, pues en este caso, unidad. ¿Es posible la unidad después de que el propio Pedro Sánchez también mirara de reojo al bloque constitucionalista? Sí, bueno, la sensación es que fueron unas reuniones pues para hacerse la foto, el presidente del gobierno con los líderes de los partidos políticos, ¿no? Pero realmente, nosotros trasladamos nuestra opinión, que pasa por, creemos que se debe aplicar el 155, empezar a notificarlo y aplicarlo, porque hay que cesar al señor Torra. Estamos viendo que el señor Torra, presuntamente, hay indicios de que tuvo reuniones y conversaciones con estas 7 personas que están detenidas con tenencia de explosivos, etcétera, etcétera. Entonces hay una línea directa claramente entre el presidente de Cataluña con todos estos grupos. Estamos viendo que está aleccionando y mandando a apretar a toda esta gente radicales, porque realmente es que yo creo que se les ha ido de la mano la situación en Cataluña, que ahora mismo esos grupos son los que están mandando, digamos, sobre Torra, en vez de ser el gobierno catalán el que mantenga la ley y el orden, ¿no? Jonathan de León, del Partido Popular, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Leo aquí en el Confidencial: Puigdemont, la CUP e informáticos del 1 de octubre manejan los hilos de Tsunami Democratic. ¿Qué significa esto? Que se ha dicho que esas revueltas tan estructuradas, tan organizadas, no eran aleatorias ni funcionaban de una manera, inocente, sino que había detrás una mano negra. ¿Cómo lo ve el Partido Popular? Pues mira, yo creo que Cataluña no puede ni debe ser ejemplo para otras comunidades. Evidentemente yo creo que ya el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Yo creo que el Pedro Sánchez está pasando impasible sobre este tema. De hecho, nosotros ya lo hemos pedido, que se aplique la Ley de Seguridad Nacional, porque no podemos seguir permitiendo que las calles de Barcelona y todos sus ciudadanos estén continuamente con esta inseguridad de vehículos calcinados, quemas de contenedores y demás. Yo creo que ya Pedro Sánchez tiene que sentarse verdaderamente y seriamente y tomar una decisión y no tanto postureo con tantas fotos con los principales líderes políticos que al final no están llevando a nada. Y Torra, ¿puede estar más tiempo en su puesto como presidente del gobierno? Porque también, insisto, en el Confidencial dice que el presidente del gobierno
pues mantuvo hasta 3 llamadas telefónicas en una sola tarde con los enlaces de los CDR, así que se le acusa a Torra de estar detrás precisamente también de esta organización, ¿no? De la mascarada, de la Kale Borroka catalana, de los vándalos. Hombre, yo creo de hecho, yo creo que todavía ni siquiera ha denunciado los actos violentos que se están cometiendo día a día en las calles. Yo creo que Torra también tiene muchísimo conocimiento de todo lo que sucede. Esto es una estructura organizativa que está imperando por las calles de Cataluña y te digo, no podemos seguir permitiendo estas situaciones. Hay muchísimas familias que están entre ellos mismos, hay peleas familiares por discusiones, de unos quieren la independencia, otros no la quieren, y no podemos llegar a estos extremos. Hay que tomar cartas ya en el asunto y buscar una solución contundente, tal y como se aplicó en su día el 155, consensuado con los demás partidos políticos. Y yo creo que aquí ya llega el caso ya de no podemos seguir permitiendo que 4 días consecutivos de calcinaciones de contenedores, vehículos y muchísima inseguridad. Personas que están siendo apaleadas en las calles, tanto personas como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están, la verdad, que pasando unos días, la verdad, que penables, penosos y lamentables, la verdad. Ahora cambio de cabecera, me refiero al Mundo.es. La revuelta tras las sentencias sacude la economía catalana, dice este medio de comunicación, y esa violencia desatada en las calles de Barcelona también llevan a la economía catalana a retroceder con respecto al 2017. Vamos a hablar con Eduardo Díaz de Coalición Canaria, en este caso también es candidato al Congreso de los Diputados. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, bien. ¿Cómo ven ustedes la situación en Cataluña? Estados Unidos, Francia, Reino Unido ya están alertando a los propios viajeros hacia esta localización, hacia Cataluña, Barcelona, de lo que ocurre y esa economía, como decimos, que se resiente. Pero también el otro día yo me planteaba un supuesto. ¿Qué problema hay en cambiar la Constitución si se nos ha quedado pequeña? Yo estoy de acuerdo contigo, Ursula. Creo que es el momento de cambiar la Constitución. Hace 40 años que se aprobó la norma. Todos los que estamos aquí sentados, bueno, excepto Pablo, no lo sé, la pudieron votar. La pudo votar Pablo, pero los que estamos aquí no la podemos votar. Queremos refrendarla, ya no modificarla o no, porque primero habrá que 40 años después me imagino que la gente deberá de dar su opinión de nuevo y volver a refrendarla. Si hay que cambiarla, pues hay que cambiarla porque hay comunidades que tienen ciertas peculiaridades, como puede ser esta, que no están recogidas en la Constitución española. Respecto a eso de la economía catalana, hombre, es normal que si lo único que salen de los medios de comunicación es el miedo a Cataluña, pues es normal que la gente no quiera ir. También es verdad que Cataluña no es Barcelona solo. Yo viajé este verano... Mis padres ahora mismo están en Salou, que es una localización turística muy conocida, y hay tranquilidad absoluta. Eso es lo que te iba a decir. Yo hace unos meses estuve en Barcelona de vacaciones y nada que ver a lo que vemos por los medios de comunicación. Entonces, no voy a decir que no voy a negar que eso esté pasando, porque obviamente lo estamos viendo, estamos pasando, pero no sé hasta qué punto de exageración se está haciendo, porque esto mismo pasó con los chalecos amarillos en Francia, y en Francia no se sacaron militares a la calle, ni se pidió el estado de excepción como pide Vox, ni se sacó una ley de seguridad militar. Entonces yo creo que la solución es sentarse a hablar entre todos los partidos. Aquí hemos llegado a un punto de que todavía puede haber retroceso, ¿por qué no? Y esto ha sido provocado por años y años de concesiones al independentismo catalán. Pues 8:40, estamos en la tertulia política. Jorge Peñas, que tiene ganas de hablar. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Usoy. Perdona por el retraso, que me he metido agachado ahí de mala manera. Pero bueno, no podía faltar a esta cita. Candidato al Senado por Unidas Podemos, Lanzarote en Pies y Podemos. ¿Cómo es? Con los chistes con las siglas. Solo hay 3, uno a nivel local, otro autonómico y otro estatal. Es Unidas Podemos, como homenaje a todas las mujeres luchadoras. Me cortocircuito cuando tengo que hablar de las confluencias, pero más que nada porque es que son demasiadas, ¿no? Pero eso también está bien, es un concepto asambleario con americano y con iPad, o sea que no cumplo el perfil de bueno, Podemos. La huelga ahora mismo en general que se vive en Cataluña. Bueno, huelga, la primero situación... yo como jurista hablabas de cortocircuitar, a mí me cortocircuita todo. O sea, primero el concepto de huelga, si no es dentro de un ámbito laboral, tiene una incardinación dentro del ordenamiento jurídico muy débil. O sea, realmente eso es una protesta. ¿Qué está pasando? Pues hombre, nosotros siempre hemos abocado
que hay que ir al diálogo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que se ha alimentado un monstruo desde hace muchos años, ¿no? Es decir, desde el tema del estatuto se ha usado como tema arma arrojadiza el tema de Cataluña y se ha alimentado un monstruo, pero además un poco por las dos partes, porque hay que entonar el mea culpa. Yo soy de Burgos, que allí prácticamente la mitad de la gente tiene la rojigualda en su balcón, y hay un sentimiento nacionalista español muy fuerte. Yo creo que hay que ver que los nacionalismos son nacionalismos por las dos partes, es decir, tenemos que analizar un poco el trasfondo de la cuestión. Nosotros, por supuesto, desde Unidas Podemos no justificamos ninguna violencia. La desobediencia civil y el alzarse en armas se puede justificar cuando hay un Estado opresor, cuando hay una persona tiránica que está acabando con tus derechos. Creemos que no es el caso. Es decir, nosotros estamos hablando de que, en el fondo estamos hablando de que se quiere crear otro Estado-nación, un Estado-nación de los creados en el siglo XIX, que los bancos y las empresas se nos ríen a la cara. El dinero das un botón y está en Panamá. Es decir, los productos van por un puerto en Ámsterdam y van por todo el mundo. Es decir, crear una frontera con una moneda, eso es una construcción totalmente artificial que yo creo que no es la solución. Cataluña tiene el 25% del Producto Interior Bruto, son la gente trabajadora, gente acogedora, gente cosmopolita. Mi padre tiene un primo allí, que lo único que hace es trabajar, que tiene una pequeña empresa de congelados, y de hecho hoy estaba oyendo en la radio, ahora según venía, que el 90% de la población está levantando la verja, algunos con miedo, y intentando hacer su vida normal, ¿no? Yo creo que esto es un debate artificial que hay que ver muy bien a quién favorece. Claro, vamos contigo, Pablo, para que vayas también replicando a tus compañeros, pero mira, voy a leer una frase textual que estoy en este caso leyendo del mundo.es, un reportaje que se hace a guardias civiles, y dicen un guardia civil: por mucho que te preparen, si no lo vives, no sabes cómo es de angustioso. Ya saben que ha habido pues un asedio, ¿no?, en Manresa, en Barcelona, este pasado miércoles, varios miles de independentistas que estuvieron acosando durante horas la casa cuartel de la Guardia Civil, y de ahí estas palabras. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, eso es que son situaciones que son incomprensibles, ¿no? Cómo se permiten estas cosas. En Cataluña ahora mismo creo que hay en torno a 1.000 guardias civiles que los tienen metidos en los hoteles y que no los han dejado salir a ayudar a la Policía Nacional y a los Mossos de Escuadra en sus labores de tratar de contener toda esta situación que está pasando, ¿no? Nosotros tenemos un afiliado que su hija es moza de escuadra, y por lo tanto tenemos información de primera mano un poco de lo que está pasando ahora mismo en Cataluña y de la situación. Claro, pero vaya papelón, ¿no?, también para esa policía autonómica. Sí, además, porque ella más es constitucionalista, o sea, no es del... Entonces, lo están pasando muy mal todos. Solución complicada, pero no podemos dejar que se nos vaya de las manos la situación. ¿Pero es posible el diálogo? Y no solo el diálogo, sino la posible revisión de la Constitución, ¿o no? ¿O hay que decir claramente desde ciertos partidos políticos el Estado español es una única patria? El diálogo nosotros, ciudadanos, lo defendemos dentro de la legalidad. O sea, creemos que la legalidad es importante. Entonces, ahora mismo España pues tiene una constitución que se aprobó. Yo la voté por los pelos en el 78. Justo porque antes no se puede, incluso antes Estamos la mayoría... haciendo cuentas, Pablo, antes la mayoría de edad para votar era a los 21, luego se bajó a los 18 y ahí yo ya entré. O sea que sí, tengo 61, pues sí, los que están haciendo números. Pero claro, la ley, con todo el respeto, y el orden y la Constitución, no se puede saltar uno alegremente. Si no nos basamos en un marco que se puede cambiar. Claro que se puede cambiar. Que hace 40 años que se aprobó esta Constitución. Claro que las cosas han cambiado mucho. Efectivamente. O sea, yo que por la actividad en Ciudadanos, pues tenemos gente desde 25 años hasta mayores que yo incluso. Pues evidentemente las cosas han cambiado, la vida ha cambiado. Hoy estamos todos enganchados con el telefonito, con el smartphone. La tecnología, las cosas van a una velocidad tremenda y se ha evolucionado afortunadamente en líneas generales para mejor en la sociedad, en servicios públicos, en todo, ¿no? Pero, ¿vale? ¿Podemos cambiar la Constitución? Sí, pero desde la tranquilidad, desde la serenidad, sentándonos todos los partidos políticos y recuperando un poco. No quiero decir que se vaya para atrás, pero si no nos sentamos todas las fuerzas políticas con el espíritu que hubo en el año 78,
de sumar, de modificar todos, de ir para adelante en el mismo sentido todos y de ceder todos, pues es imposible cambiar la Constitución. Sin una fuerza partidismos. política quiere cambiar el artículo no sé cuánto, la otra Sí. dice que no, que hay que cambiar el otro. Sin Y partidismos. así no puede ser, ¿no? Hay un Lógicamente. hartazgo por parte de la ciudadanía en general y también cierto descontento con el funcionamiento del propio sistema y de ahí los antisistema, ¿no? Jonathan, te pregunto, ¿cómo puede afectar el tema catalán a las elecciones próximas? ¿Va a ser un tema determinante o crees que la gente, bueno, pues ya tiene decidido su voto con Cataluña ardiendo o sin Cataluña como problema? Hombre, yo creo que Cataluña podría ser parte influyente dentro del periodo electoral ahora mismo. Pudiera tanto posicionarse del lado de los partidos constitucionalistas como del lado de los no constitucionalistas. Yo creo que la gente ya llega a un punto en que todas estas situaciones ya desbordan a veces, ¿no? Día a día te levantas con estos problemas y verdaderamente Cataluña siempre se ha optado en los últimos años se ha optado por el diálogo, de tratar de llegar a un consenso y ya vemos que, claro, siempre y cuando sea dentro del marco legal y que sea democrático, pues se puede llegar a consensos, pero siempre y cuando se guíe por esa línea. No podemos permitir que te vayas fuera de la Constitución o no cumplir la ley en beneficio de algunos partidos políticos. Bueno, hay una euroorden que ha activado la Fiscalía después incluso de conocerse la sentencia del proceso y nos dice en este caso el Español que Puigdemont comparece ante las autoridades belgas por esa euroorden de detención. Ahora mismo se encuentra, al parecer, en dependencias de la Fiscalía de Bélgica, donde ha acudido de forma voluntaria, tal y como han confirmado algunas fuentes, entre ellos sus propios abogados. Eduardo, ya para finalizar, conclusiones. Nada, de esto último que estás preguntando de Puigdemont, independientemente de que pueda estar de acuerdo o no en que las acciones que han realizado estos señores sean delitos, es mi opinión, sean delitos o no, si es verdad que está tipificado en el Código Penal y por lo tanto es un delito, ya mi opinión como ciudadano puede ser estar de acuerdo o no, pero yo pienso que esta persona tiene que rendir cuentas ante la justicia, y no ante la justicia, sino ante todos los catalanes, porque él ha sido el que ha provocado todo esto, bueno, uno de los que ha provocado todo esto, y huyó dejando a todos sus ciudadanos con el culo al aire, como quien dice. Entonces yo pienso que él tiene que dar la cara, y dar la cara no es sacar comunicados de prensa cada 2 días desde Bélgica, porque no tienes el valor para estar en España y enfrentarte a la justicia, que es garantista. Jorge, ya para finalizar, terminamos contigo. Hay quien dice que Puigdemont es un elemento esencial porque Cataluña necesita del amparo de la Unión Europea, es decir, de que otros países, internacionalizar el conflicto para que nos entendamos y que otros países encuentren esa empatía, ¿no?, con el pueblo catalán, que siempre ha dicho que está exigiendo un derecho democrático desde el punto de vista pacificador, pero ahora estamos viendo que se introducen otros elementos que sí que distorsionan posiblemente pues ese argumento, ¿no? Claro, vamos a ver, pero ese fue el planteamiento de la estrategia independentista del minuto 1, que iba a haber una gran cascada de apoyo internacional que nunca se produjo. Es decir, es cierto que un país puede tener derecho, y también desde el punto de vista del derecho internacional, a rescindirse de otro, como ha pasado en Croacia, como ha pasado en Letonia, Lituania, cuando cayó la Unión Soviética, pero yo creo que no son circunstancias análogas. El problema de Puigdemont, yo creo, a mí me gustan más los líderes como Allende, que mueren con las botas puestas defendiendo sus ideas. A mí las personas que dicen salid a muerte a la calle y se van a una gran casa, pues no me parece que tenga una entidad moral como para erigirse de líder de nada. Yo creo que el diálogo siempre es posible, es decir, estamos hablando que Irlanda del Norte al final hubo un proceso de pacificación, que Euskadi hubo un proceso de panificación. Por supuesto, a la izquierda siempre se nos acusa del buenismo. El buenismo, yo pienso que hay unos compañeros y compañeras de las fuerzas de seguridad del Estado que hacen su trabajo. También hay que incidir en que ha habido abusos policiales o quizá fuerzas que se les ha metido en un marrón en una situación que no era la solución, tanto cuando los colegios electorales, como cuando el piolín, como cuando tienen que ir ahora a reprimir por la fuerza, al final a solucionar los fuegos que han encendido políticos irresponsables por las dos partes, ¿no? Y sobre todo no olvidemos a quién beneficia todo esto, lo que decía yo antes. Por ejemplo, ahora que decías de hacer bandera, yo pienso que prácticamente todos los partidos van a hacer bandera, es decir, lo que más les interesa es al Partido Popular y a partidos que prácticamente no tienen representación allí, que tienen 4 que caben en un taxi y que son los que más se levantan la bandera
porque no les va nada electoralmente, sino que los réditos electorales los van a cobrar en Madrid, ¿no? Y yo pienso que la gente aquí va a mirar a Cataluña, que decías antes, pero va a mirar mucho más a Canarias, ¿no? Tenemos el informe que acaba de salir que el 36%, 36,4% de la población está en riesgo de exclusión, que prácticamente 1 de cada 3 canarios no tiene para afrontar su cesta de la compra, su luz, su agua. Yo creo que eso va a ser determinante, y la trayectoria que hemos tenido los partidos con nuestras luces y nuestras sombras, claro. Bueno, pues vamos con ese tema. Dice el Gobierno que necesita dinero, liquidez, para afrontar su programa electoral más social. Pero el cambio no puede llegar sin el compromiso, primero, de los ayuntamientos, segundo, de los cabildos y de todos los canarios, que ya no es un compromiso, sino que ha habido o se está anunciando una subida de impuestos, y esto va a ser una imposición directa, ¿no? A ver, reorientación del FEDECAN. ¿Cómo lo ve Ciudadanos? Bueno, estamos un poco a la espera de ver. Primero, no entendemos por qué un FEDECAN que tiene muchos proyectos ya en marcha, que se han coordinado con los ayuntamientos y cabildos, que se ha invertido por parte de estas instituciones en hacer esos proyectos para tenerlos listos para poder desarrollar esas inversiones, que ahora se pretende pues poner patas para arriba todo eso y hacer algunos cambios que todavía no sabemos exactamente qué cambios son los... Nos ha dicho Jacob, que es diputado del Partido Popular y además alcalde, que él se dejaría de eufemismos y hablaría directamente de cerrar el grifo. Es decir, no transfieren fondos de desarrollo de Canarias a los ayuntamientos o al Cabildo de Lanzarote como habían prometido, porque necesitan de ese dinero. Esos recursos quedan en las arcas autonómicas. Sí, pero bueno, con eso lo que se consigue, o sea, no es que entiendo yo, no es que los vayan a dejar guardados, es que lo que quiere el Gobierno es destinarlos a otros fines o a otras obras o a otros servicios diferentes a los que ya están programados y ya estaba coordinado y consensuado con las corporaciones, que sobre todo los ayuntamientos son las entidades más cercanas al ciudadano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es una cierta, vamos a llamar, regresión o centralización por parte del Gobierno de Canarias respecto a las inversiones que se han ido haciendo hasta ahora. Y el otro tema, que es, no sé si ya podemos hablar en el debate del tema, la otra propuesta estrella, que es subir el IJIC, volver a ponerlo en el 7%, los datos reales son que primero teníamos un IJIC del 5%, que nos lo subieron con la crisis al 7%. ¿Vale? Es decir, esfuerzo de quién. Luego se bajó al 6,5 y ahora volvemos de las clases al 7. medias y las clases trabajadoras. Se bajó al 6,5 este año que está terminando. Al final los datos dan que se ha aumentado la recaudación con esa bajada de 0,5 puntos, se ha aumentado la actividad y por tanto al final la recaudación final ha aumentado. Es decir, ese 0,5, que parece que es poco, en las manos de los ciudadanos genera más consumo, más actividad y por tanto al final se termina recaudando más, como es cierto. Entonces, ¿para qué lo vamos a subir? Y luego... Gobierno del Pacto de las Flores, progresista. No lo entendemos, porque el IJIC es un impuesto directo que nos atañe a todos. Es decir, no es que le vamos a subir el impuesto a los ricos, a los no sé qué, no sé cuánto, porque... No, mentira. El IJIC nos repercute a todos cuando vamos a comprar cualquier producto, bien o servicio, desde un restaurante, el supermercado, algunos artículos, hay otros que están... O sea, que nos afecta al día a día y lo vamos a pagar de los trabajadores, clase media, autónomos y los ricos también, pero vamos a pagar todos por igual. Es decir. Jonathan, tu opinión. Hay que recordar que el anterior mandato, es decir, en el anterior gobierno de Coalición Canaria con Fernando Clavijo al frente, nos dijo que teníamos más recursos que nunca. Hemos aprobado el nuevo Estatuto de Canarias, el nuevo REF, y por lo tanto pues hay un compromiso por parte del Estado de aumentar, digamos, la financiación autonómica hacia las islas. Porque entonces ahora quitarle recursos a los canarios. Jonathan. Bueno, recalcar que el 6,5% de IJIC que se consiguió bajar fue con un acuerdo del Partido Popular. El Partido Popular, cada vez que tiene opción, pues los impuestos se bajan. Respecto al tema de dónde se quiere redefinir los fondos FEDECAN, tampoco se ha concretado. Se han lanzado como unos globos sondas para ver el giro social que puede tener esta nueva idea de redefinirlo, involucrar
invertir en fondos sociales o donde puedan crear otro tipo de inversiones. Y lo que sí está claro es que los ayuntamientos y cabildos deben ser partícipes también de estas decisiones. Y de hecho, el cabildo, al frente de Jacobo Medina de los fondos del FEDECAN, ya ha solicitado una convocatoria, una reunión para que el Lanzarote también, los cabildos, podamos tener voz dentro de esas comisiones y que seamos partícipes todos los ayuntamientos. Todos tenemos que tener voz en esas mesas de negociaciones. Y por tanto hay que ser también un poco prudente, mantener la calma, porque al fin y al cabo es un nuevo gobierno, también es democrático que puedan redefinirlos o cambiar y buscar otras opciones de inversiones. Pero sí que hay que mantener un poco la cautela y esperar no volvernos locos en vista de lo que sale en cada día en prensa. Hay que marcar unas líneas primero y luego ya empezar a trabajar. Pues efectivamente hay que saber, ¿no? Exactamente si quieren aplicar la tijera, cómo, dónde, con qué objetivo y sobre todo hacia dónde se van a dirigir esos fondos, ¿no? Que no llegarían ni a los ayuntamientos ni a los cabildos, al menos en la proporcionalidad que se les había comprometido. Eduardo, ¿tu opinión? Sí, nosotros estamos en contra, en principio, de la reorientación de los fondos de desarrollo de Canarias porque creemos que ya va hacia lo social y te voy a poner 3 ejemplos. En la pasada legislatura, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista y Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote aprobaron unos proyectos que ya tienen financiación plurianual aprobada, que son de carácter social. Un ejemplo son inversión en energías renovables, es de carácter social porque según el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor, dijo que los fondos de desarrollo iban hacia lo social y hacia el cambio climático. Ahí tienes un ejemplo. Otro ejemplo tienes que se elimina la red de riego agrícola Sonsamas-Arrieta, que estaba contemplada en unos 5 millones de euros. Los planes permanentes de embellecimiento de Lanzarote y La Graciosa, márgenes de carreteras, litorales, planes de formación e incentivos a la contratación para personas con dificultades de inserción. Todos esos planes ya estaban proyectados en los fondos del FECAN para los próximos años, hasta el 2021, creo, el periodo 19-21 para Lanzarote. Me acabas de preguntar por los recortes. Ellos hablan mucho de no hay que recortar en sanidad, no hay que recortar en educación. Pues bien, el pasado 14 de agosto, tengo aquí una denuncia de Intersindical Canaria, ¿no? Y el gobierno del Pacto de la Flor tiene un plan de recortes en el capítulo 1 de gasto sanitario, que es el que lleva personal, 5,6 millones de euros en Las Palmas y 4,5 millones en Santa Cruz de Tenerife. En la provincia de Las Palmas, a la gerencia de Lanzarote le toca 1.168.983 euros menos. Yo la pregunta que hago es, ¿cómo van a contratar a enfermeros, médicos, fisioterapias para poder cubrir esas vacaciones, esas bajas y esas jubilaciones? ¿Cómo lo van a hacer si van a recortar con todo este presupuesto? Que no me digan que van a hacer con las oposiciones porque todavía estamos esperando a que yo te lo hablo desde mi punto de vista porque soy enfermero, entonces sí, más o menos controlo el tema. Todavía estamos esperando a que se resuelvan las de mayo, no sabemos ni cuándo se van a resolver, tenemos visos de que se vayan a resolver este año y entonces no creo que me vayan a decir que sea así sacando oposiciones, porque en lo que se sacan las oposiciones es el periodo para apuntarte, te presentas, las apruebas y se desarrollan. Pueden pasar 1 año y medio, 2 años, entonces creo que por ahí no va la cosa. ¿Y no creen que disminuyendo el gasto en personal hay una merma en la calidad del servicio porque tienes menos personas para poder atender a la población que va a la sanidad canaria? Bueno, pues dejamos esa pregunta para que te puedan responder tus compañeros, que por cierto me está diciendo la directora insular de Educación en Lanzarote que ya saben que hay una lista de ampliación, en este caso de empleo, ¿no? Para profesores especialistas, ¿no? Es decir, para la secundaria, para la FP, para la Escuela Oficial de Idiomas, pues ya está. El Gobierno de Canarias ya tiene esa lista de interinos sustitutos y por lo tanto los nombramientos están al caer, lo que significa que ya en el comienzo de la próxima semana ya posiblemente muchos de los institutos y colegios en los que hay carencia de docentes pues se incorporen estos profesionales, así que nos alegramos. Jorge, cuando quieras. Hombre, yo creo que esto que nos estaba señalando este último apunte es muy positivo. Nosotros desde Unidas Podemos y aquí a nivel insular desde Lanzarote en Pies y Podemos siempre propugnamos la contratación pública. Aquí se ha metido mucha gente por la puerta de atrás, ya sabemos de qué manera, y se debe aplicar los principios de igualdad, mérito, capacidad, que la gente que de verdad valga acceda a esas plazas, ¿no? Un poquito respecto al FEDECAN, yo creo que hay que dar un voto de confianza al Gobierno de Canarias. Es decir, el día 10 tuvimos
ocasión de debatir con varias personas que vinieron a inaugurar el local de Podemos. El día 11 Noemí Santana estuvo de visita en Tías. Pudimos debatir junto con el concejal de Servicios Sociales y toda la Junta de Gobierno, y nos trasladó tranquilidad y nos trasladó un plan de expansión bastante importante para mejorar la vida de la gente. Es decir, siempre se achaca a la izquierda la mala gestión, pero cuando entramos en las administraciones, como ha pasado en Tías con el Partido Popular, lo único que se ha hecho es amnistías fiscales encubiertas, bajadas indiscriminadas de impuestos que hacen que se adelgace y se pierda músculo la administración. Por supuesto, no debe ser confiscatorio, y como decía el compañero de Ciudadanos, siempre vamos por impuestos progresivos. Para el Estado es más fácil sacar un decreto y subir medio punto, es una medida de emergencia, pero a futuro eso no debe ser así, sino que debe haber una verdadera progresividad fiscal, que la gente que más tiene y sobre todo las empresas efectivamente paguen. Respecto al FEDECAN, lo que ha transmitido Ángel Víctor Torres, tanto la FECAI como la FECAM, es que se va a crear una comisión técnica para flexibilizar los tiempos de ejecución y la financiación, y que se va a reorganizar hacia servicios básicos urgentes. Es decir, el compromiso del Gobierno es, sobre todo, hay de emergencia climática, emergencia social y habitacional, y eso es a lo que debemos ir. Yo creo que no se ha dicho que se vayan a recortar, se ha achacado que se van a paralizar proyectos. Ya veríamos a ver si se prioriza o qué pasa, pero en principio hay que dar prioridad, lo que nos ha dicho el presidente de Canarias, a las inversiones de carácter solidario, social y sostenible. Yo creo que eso es a la orden del día, y que las declaraciones de emergencia climática y de declaración de intenciones de que vamos a ayudar a la gente, que las echan de su casa y tal, tiene que tener chicha, tiene que tener un fundamento, y es lo que se está haciendo. Lo que se va a hacer es, entendemos, lo que se nos ha transmitido, que como decía el compañero de Coalición Canaria, son globos sonda para ver si en principio cómo reacciona la ciudadanía, pero hay que flexibilizarlo y cambiar los límites temporales y la justificación de las inversiones. Tenemos 1.600 millones que parece que se iba a ampliar de proyectos de 10 años a 11 o 12 años. Vamos a estar vigilantes. Nosotros desde Podemos pertenecemos al Gobierno de Canarias, pero tenemos una actitud vigilante, por supuesto, de que por los miembros del Gobierno se cumplan los puntos del programa del conocido como Pacto de las Flores, y que no se nos desvíen, pues sabemos que el Partido Socialista, con todo el cariño, que tengo grandes amigos, pues se nos va para la derecha en cuanto lo dejamos de la manita hacia Ciudadanos y el PP. Les dejo una ronda rápida para puntualizar, matizar y concluir. Simplemente decirles que el Gobierno va a disponer para gastar poco más de 8.000 millones el año próximo, y ya están pensando en el presupuesto, y qué casualidad, el presupuesto lo cifran con una subida del 2,7%. Sí, eso es precisamente lo que iba a comentar, es decir, que estamos viendo por un lado que están planteando recortes en sanidad, en no sé qué, no sé cuánto, pero luego el borrador que nos acaban de pasar, inicial, de los presupuestos de la comunidad autónoma, es decir, este gobierno que tenemos ahora mismo, supuestamente más progresista, más tal, o sea, incluye un incremento de un 2, algo por ciento. Entonces, una cosa es el presupuesto de la comunidad, donde me parece lógico que el gobierno actual, bien, redistribuya las partidas o le dé un enfoque, una prioridad a temas sociales, en los cuales Ciudadanos, yo creo que es un partido que, por nuestra propia ubicación en el centro, somos un partido que apoya y defiende plenamente estas cuestiones sociales, pero al mismo tiempo somos muy prudentes, y en la parte económica, es decir, queremos hacer tal cosa, vale, vamos a ver cómo se puede hacer, de dónde se saca el dinero, etcétera, etcétera. Entonces, quizás somos económicamente, presupuestariamente, no tendemos a derrochar o a generar déficit innecesario, y ahí estamos apoyando el tema. Entonces, el FEDECAN no tiene por qué modificarlo, dejarlo como está, que hay proyectos en marcha, que se han hecho ya inversiones, tal. Entonces, modifica esas partidas, esas urgencias o emergencias que podamos tener, que las tenemos en Canarias, vamos a enfocarlas desde el punto de vista del presupuesto de la comunidad autónoma. Bueno, con esto yo particularmente saco una lectura, y es que muchas veces nos engordan, ¿no?, con la cantidad de dinero disponible, digamos, no invertido realmente, sino movilizado en las cuentas autonómicas, que luego no va a ningún lugar, pero ya está colocado, digamos, en un cajón, ¿no? Y eso hace que nos quede un presupuesto, cuando decimos que somos la tercera isla en inversión, muy bonito, pero a efectos prácticos, ¿qué más da? Si ese dinero en realidad no ha llegado ni se ha ejecutado.
Jonathan, para terminar. Bueno, pues la verdad que tampoco no había conocido los datos de los presupuestos, pero sí que bueno, el Partido Popular siempre aboga por la bajada de impuestos y es lo que el dinero siempre debe de estar en el bolsillo del ciudadano. De hecho, no sé si habéis visto la noticia. Sí, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene superávit. Sí, exactamente. Bueno, Vamos a ver como es innecesaria la subida de impuestos. Pienso, ¿por qué me suben los impuestos? ¿Gestionen ustedes mejor? Por eso te digo que el dinero donde debe estar es en el bolsillo del ciudadano. Y respecto a lo que hablamos de la baja de impuestos, acabo de ver la noticia de que Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote está optando por suprimir la tasa del combustible, la tasa que tiene implantada ahora mismo el Cabildo sobre el combustible, y creo que se va a llevar a pleno en los próximos días, y yo creo que esto es una importante noticia para todos los que somos usuarios de vehículos y demás, que no va a repercutir, no va a seguir repercutiendo en nuestro bolsillo, y al final es un dinero que vamos a poder utilizar. Ya no, el Partido Popular siempre aboga por ello, por la bajada de impuestos, y aquí vemos una de las medidas que, según ha llegado en 100 días apenas, ya se ha posicionado, y a Jacobo Medina ha solicitado la derogación de la tasa del combustible, que puede ser ya desde el 1 de enero de 2020 podría ser una realidad. Eduardo, termina. Nada, yo quería preguntarle a Jonathan cómo es posible que unas gasolineras de la isla cuesten un precio y en otras cuesten 4 céntimos más si el impuesto es para todos los empresarios. Bueno, al fin y al cabo, porque se tampoco... aprovechan, bueno, es una pregunta que no quería que me la respondieras, era solo retórica, porque se aprovechan de esa situación para inflar los precios de la gasolina. Cuando dejemos de ingresar los 2 millones de euros que se ingresan por el impuesto a gasolina, que es el único impuesto que tiene el Cabildo de poder recaudar, tendremos 2 millones de euros menos y pues tendremos 2 millones de euros menos para poder arreglar carreteras. Nadie esconde que esta isla, hace 10, 15, 20 años, las carreteras daban pena. A un día de hoy hay muchas carreteras que siguen dando pena, pero hay otras muchísimas que se han arreglado. Ejemplo, puedo poner el tramo de Tías a San Bartolomé. Ejemplo, puedo poner la carretera de las Cuevas que pasa de Montaña Blanca a San Bartolomé por detrás. Entonces, todo eso se hizo gracias también al impuesto a la gasolina. ¿Este impuesto a quién afecta? Afecta a la gente que tiene coche y a la gente que conduce. ¿Quiénes conducen en Lanzarote? Pues la población en general y los turistas. ¿No puede ser esto una ecotasa? Como una ecotasa, el impuesto a la gasolina. Yo no sé, es que no sé cuál es el problema, porque si tú me dijeras a mí que la gasolina ha subido desmesuradamente a raíz de haber puesto el impuesto, pero no es verdad, y la diferencia la tengo en el ejemplo que te acabo de poner, porque en gasolineras distintas en Lanzarote hay una diferencia de hasta 4 céntimos por cada litro de gasolina si la gasolina es la misma. Bueno, pues si nos ponemos a comparar con Tenerife, te entran los choques. Pero yo, claro, no, yo me refiero dentro del mismo territorio, ¿no? Fuerteventura, sin ir más lejos. Fuerteventura, sin ir más lejos. Jorge, terminamos contigo. Nos dicen siempre vamos a invertir en las personas cuando ustedes argumentan el tema de la subida de los impuestos y la reorientación, efectivamente, de ciertas obras públicas, que me parece bien porque ustedes tienen su propio programa electoral y tienen sus promesas, y ya que están en el gobierno tienen que atender, digamos, ese compromiso y ser coherentes. Pero me pregunto yo, oye, la mejora de unas carreteras que nos afectan a todos, ¿no es invertir también en las personas? ¿O centros educativos para que no pase lo que está pasando en la Escuela Pancho Lasso, en el Ignacio Aldecoa, en el Blas Cabrera? Tenemos centros escolares de más de 50 años de antigüedad. ¿No necesita Lanzarote mejorar en sus infraestructuras todavía? Pues por supuesto, yo cuando me refiero a invertir en las personas hay un plan de emergencia a corto plazo que son los que se llamaba servicios sociales, que ahora Noemí Santana ha denominado derechos sociales. Pero claro, nosotros abogamos por unas infraestructuras dignas, por unas carreteras, y sobre todo más que carreteras, no más carreteras y más coches, sino repensar el modelo de movilidad. Es decir, tenemos una isla con 130.000 coches. Eso habría que pararse un momento y decir, bueno, señores, ¿qué estamos haciendo? Los centros educativos, por supuesto, para mí es la prioridad número 1. Un país que recorta en educación está abocado al suicidio. Es decir, son nuestro futuro, nuestros chinijos y nuestras chinijas. Y por supuesto que tiene que haber un sistema público fuerte y una educación pública laica y de calidad. De 0 años hasta la universidad. Que sea un ascensor social que permita al hijo de un obrero, al hijo de un trabajador, una trabajadora, como yo creo que hemos sido nosotros, que creo que no somos ricos de cuna ninguno. Afortunadamente. Y hemos tenido la ocasión de ir a una universidad. Yo estuve en la Universidad de Burgos, que es muy pequeñita, pero la estrenamos.
Y eso es importantísimo. Se va a un sistema de pagos, repagos, copagos, con una resistencia a la subida del salario mínimo interprofesional, que si lo comparamos con Europa, a nosotros se nos rasgan las vestiduras cuando lo queremos subir a 1.200, y realmente con eso no se vive. Y eso hay que vivir, las madres y padres son los que nos escuchan, y sobre todo el sistema sanitario. Es decir, el sistema sanitario en Lanzarote es fundamental. Las listas de espera están subiendo, el búnker de la radioterapia parece que se va a poner en marcha, pero cuando lo veamos funcionar, y eso es básico. Y para eso hace falta una progresividad fiscal y sobre todo que la gente crea en el sistema. Yo tengo a mi cuñada que estuvo viviendo una temporadita en Suecia y decía que no sabía lo que era la palabra chanchullo. Es importante, creen en el sistema. La gente paga el 50% en impuestos, pero tiene un sistema de calidad. Aquí estamos en un deporte nacional que es la evasión fiscal. Estamos en un deporte nacional que es la corrupción, que nos cuesta 90.000 millones al año. Una sangría total que impide a las administraciones hacer su trabajo. Entonces tenemos que replantearnos todos, porque al final los que estamos un poquito en la política y sobre todo los líderes principales son el reflejo de la sociedad. Y algo habremos hecho mal, porque esa gente, para bien o para mal, somos nosotros, ¿no? Pues 9 y 11. Jonathan, no va contra ti, pero como ciudadana de Arrecife, a veces cuando él se pregunta, la palabra chanchullo no existe en el sistema de Suecia, Dinamarca, países nórdicos en los que nos queremos reflejar, pero muchas veces yo me pregunto, como ciudadana de Arrecife, ¿dónde están los impuestos que yo pago? Porque no los veo a mi alrededor. Y ese es el problema, cuando se suben los impuestos, pero no tengo la percepción que afecta directamente a mi bienestar, ¿no? Señores, nos tenemos que despedir. Sabemos lo que cuesta un café. Por eso yo me congratulo de no venir de una familia pudiente, porque eso me permite estar más cerca de la realidad y ser más consciente, ¿no?, de la mayoría de la gente. Cuando hablamos de un 36,4% de personas en Canarias que tiene dificultades para llegar a fin de mes, que están en el umbral de la pobreza porque, atención, ganan menos de 3.000 euros al año, lo que significa que cada mes tienen que sobrevivir con 300 euros. Imagínense, esta es una realidad que hay que afrontar. Ahora bien, este es un 34 o 36,4% de esa población, pero al resto de esa población, al 64%, también hay que atender. Y en este caso es la exigencia que pedimos a los gobernantes cuando se ponen como objetivo subir los impuestos para recaudar más, si en el fondo el dinero que nos quitan a veces no llega a visualizarse en la calle. Y ese es el compromiso que tienen que tener nuestros gobernantes. Pues gracias, Pablo, gracias, Jonathan, gracias Eduardo, gracias Jorge. Nos despedimos, feliz fin de semana. El lunes más información, más detalles de la actualidad que nos rodea, de la actualidad más cercana de la isla de Lanzarote. Chao.